Profesor Bastos, Buenos días. buenos días, ¿cómo está? Un placer enorme estar acá conversando con usted. El gusto es mío. Le estaba comentando acá a mi compañero José que estamos haciendo un sacrificio por la hora, para él son las 5 de la mañana, pero totalmente vale la pena estar acá. Feliz, profesor Bastos, feliz de verlo. Bueno. Quería, primero que nada, antes de empezar con la serie de entrevistas, agradecerle enormemente por tomarse el tiempo, por eso de que uno le solicita la entrevista y usted siempre tiene la humildad de darle entrevistas a todo el que se lo solicita, aunque tenga que esperar meses, pero se la da. Sí, mi problema es de tiempo, como comprenderá. Sí, totalmente, pero eso habla muy bien de... Tengo que buscar huecos entre hora y hora y acabar a la siguiente, porque después tengo que trabajar, tengo otros compromisos, por eso no es fácil encontrar sitio. Entiendo, y justamente por eso es más valioso todavía y lo hace mejor todavía esa humildad que también creo que hace un poco falta también en estos espacios, que a veces hay mucho ego también, y creo que esa humildad creo que es muy valiosa. Si puedo ser de utilidad, intento serlo. El problema mío, repito, es de tiempo, que ya no hay un segundo, no hay un espacio. Bueno, profesor, como le digo, muy agradecido. Tenemos una hora, así que vamos a aprovecharla al máximo. Vamos a aprovecharla al máximo y ya quiero empezar con la primera pregunta, que es, ¿cuál es su análisis de por qué el socialismo o el estatismo en general, más que el socialismo, cala tanto en la sociedad? Si es una cuestión de muchos años de adoctrinamiento, de propaganda, si es una cuestión de comodidad, de que la gente no quiere salir de lo que ya conoce, si es una cuestión de irresponsabilidad, que la gente no se quiere hacer responsable. ¿Por qué cala tanto el socialismo? ¿Por qué nosotros los anarquistas siempre estamos corriendo de atrás? A ver, puede haber muchas explicaciones, puede haber las que dice usted, pero yo creo que, por ejemplo, igual que el mercado sí que es natural no, que es frecuente encontrarlo, el intercambio, usted reparte a unos niños, reparte cromos, ve cómo los cambian o ve cómo las personas hacen intercambios entre ellos. El capitalismo no es fácil de explicar porque el capitalismo es una tecnología mental, una tecnología, sí que es intelectual, bastante compleja y no aparece de forma natural, es una construcción teórica, incluso ideológica, bastante compleja y que aparece bastante tarde en la historia humana. O sea que lo normal es vivir de una forma más o menos socialista. Estaba leyendo estos días sobre marxismo y decía que, claro, mucho del experimento marxista consistía mentalmente en transponer la comunidad extensa, la familia extensa, ¿no?, a un Estado, porque estamos acostumbrados, el ser humano casi siempre en su vida comunitaria viven en relaciones más o menos socialistas. Yo pienso muchas veces en la familia extensa, porque todos los animales están en común, el ganado está en común, se comparten unas tierras, viven las familias a lo mejor bajo el mismo techo. Entonces es normal pensar que eso se puede extrapolar de forma mágica a una escala más grande, ¿no? Y yo creo que estamos acostumbrados a eso. La propia familia, incluso nuclear, tiene muchos elementos de socialismo. Dentro de la casa, todo lo que hay dentro de la casa es de todos. Lo que hay en la nevera es de todos, la ropa se la cogen los hermanos unos a los otros, el carro es común a veces, etc. Entonces, estamos acostumbrados a vivir desde pequeños en esto, y lo otro implica, digamos, romper con ese esquema mental y pensar en un mundo más complejo. Repito, no tiene que ver con el comercio, tiene que ver con el capitalismo. El capitalismo es más complejo que el mero intercambio. Requiere ahorrar, requiere un cálculo, requiere una previsión de tiempo, requiere una serie de instrumentos e instituciones para poder hacerlo, y eso no aparecen, digamos, en la historia humana hasta una etapa bastante tardía. Entonces, es como borrar lo que somos e intentar construir un elemento que, digamos, al que no estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es difícil de explicar, y digamos que el discurso socialista refuerza, digamos, esos valores primarios que tenemos, ¿no? Y creo que por eso es difícil de equivocar. Porque, claro, lo normal es, bueno, si tenemos, hay que repartir, incluso entre grupos de amigos o así, ¿no? Pues si uno no tiene, pues repartimos o cosas por el estilo. Entonces, esa mentalidad es difícil de romper. Hay un libro que se llama Heinrich, se llama algo así como la gente más rara del mundo, ¿no? Refiriéndose a la cultura occidental. No sé si es muy conocido por ahí ese libro. Yo no lo conozco. Salió hace un par de años, pero es un libro muy interesante explicando cómo
nuestros hábitos individualistas, pues digamos, son extraños al resto del mundo. No son valores, digamos, muy compartidos por el mundo. En el sentido, claro, en una sociedad más o menos familiar, de familia extensa o de clan, si quiere llamarlo así, por ejemplo, si usted prosperaba un poco, pues ya le venían un montón de primos a pedirle que le pagara la boda o un montón de personas a pedirle ayuda si le iba mal tocar. Era muy difícil prosperar así. No había ningún incentivo, porque entonces cuando tenía algo tenía que, digamos, como que repartirlo con el resto, porque lo común. Cuidado, no tiene que tener nada malo, es lo que estamos acostumbrados. Entonces, claro, romper con eso requiere de unos valores culturales muy distintos. Y lo que explica gente que la cultura occidental, debido, por ejemplo, a la exogamia que puso la Iglesia Católica, es decir, que no te puedes casar dentro de tu propia familia, ¿no? O incluso dentro de tu propia familia extensa, que te obliga a compartir con otros, crea una forma de individualismo que permite, digamos, prosperar. Entonces, es la explicación de ese tipo de valores, yo creo que viene por ahí. Y digamos que después el discurso oficial del socialismo refuerza los valores que teníamos de casa. Incluso muchos mitos populares, ¿no? El patrón le roba al obrero, etc. Cuidado, es que antes el rico había una prevención contra él, con cierta razón, porque el rico antiguo no era un rico de mercado, era un rico, pues un recaudador de impuestos. O un comerciante protegido por el Estado. Es decir, no eran comerciantes como los que pueden ser hoy. Entonces, la prevención es el rico del que ahora se habla en el Nuevo Testamento, es un rico, yo creo que se refiere a un rico de ese estilo, ¿no? Al mítico publicano, ¿no? Que tenía arrendado los impuestos. Entonces, yo creo que esa idea del rico, esa idea de que el rico es rico a costa del pobre, antes era bastante cierta. Antes era bastante cierta. ¿Qué pasa? Que el rico moderno no siempre es así. Hay ricos de esa característica antigua, hay unos cuantos, pero no, la riqueza actual no se explica así. Porque antes sí que era un juego de suma cero. En la sociedad más o menos unos se enriquecían, pero la población, pues que ahora se enriquecen todos, o buena parte de la población. Y cuando hablo de enriquecer, no me hablo de que todo el mundo sea rico como Elon Musk o como los Rothschild, sino que el trabajador, a día de hoy, trabajando, obtiene una serie de bienes que no podría ni soñar a lo mejor un rico de la antigüedad. ¿No? En ese aspecto se enriquece, no de forma relativa, sigue habiendo, digamos, personas más ricas y más pobres en una sociedad, pero el pobre de hoy es más rico que antes, o la persona humilde de hoy vive mejor que antes en casi todo el mundo, y eso es lo que explica, digamos, el sistema, y eso es lo que no puede explicar, digamos, el sistema antiguo. El sistema antiguo era unos a costa de otros, el día de hoy no, el día de hoy es una mejora para todo el mundo, a lo mejor no en el mismo grado, a lo mejor no en la misma proporción, pero sí para todo el mundo, y eso es lo que hay que explicar, porque lo que hay que explicar es la riqueza, no la pobreza. El estado humano, el ser humano vivió bastante estancado en productividad o estancado en riqueza durante cientos de años. La diferencia entre una persona del siglo XVIII y un romano existía, pero no era tan grande como entre la que tenemos hoy y un señor del siglo XVIII. Claro, si no cambiamos el discurso, si no explicamos esto, si no entendemos esto, también predicamos un discurso que mucha gente no entiende, mucha gente no ve bien. Sí, es una muy buena explicación. Hay más. Usted me preguntó, yo digo, si simplemente estamos en una conversación, pueden ser algunos factores y se pueden discutir. Yo creo que algunos de esos son así. Porque el capitalismo, repito, es una cosa que necesita ser aprendida. Pero cuidado, hay muchas tecnologías que usamos todos los días que son aprendidas. Leer y escribir, por ejemplo, es una de ellas. Leer y escribir requiere bastante esfuerzo. Es decir, ahora ya no nos damos cuenta, pero necesitamos bastante tiempo para leer y escribir. El uso de los números, por ejemplo, de la aritmética básica también requiere cierta explicación. Pensemos que esto requiere también, por ejemplo, de números arábigos. Y eso es un invento tardío. Profesor, ¿usted le atribuiría ese conocimiento, esa transmisión del conocimiento, se le atribuiría más a la educación o al comercio o a la familia? ¿Por dónde pudiéramos entrarle más a eso? ¿Qué pudiéramos estimular más para que haya más difusión de ese conocimiento? Lo primero es lo que estoy diciendo, que el capitalismo necesita ser explicado. Aunque la gente muchas veces lo entienda, entender sus mecanismos y justificarlo, la gente solo ve los resultados y piensa que el mundo es así, pero para transmitirlo necesita una explicación, y una explicación que no es fácil de hacer. Requiere también, igual que aprender a leer y escribir o aprender determinadas técnicas, por ejemplo, aprender a tocar un instrumento es bastante complejo también. Aprender el solfeo, aprender a leer una partitura, aprender pues las técnicas de dominio del instrumento es difícil. Pues, entender un poco cómo funciona el capitalismo requiere de explicación. Y yo creo que ese es el problema. Pero se puede transmitir algunos valores precapitalistas en la familia. Por ejemplo, el valor del ahorro o el valor del trabajo. Eso sí que se puede transmitir en la familia, ¿no? O se puede transmitir a través, por ejemplo, de valores sociales, que
que más o menos comparten eso. No todas las culturas comparten los mismos valores al respecto de este tipo de temas. Hay culturas que son como más propensas, porque previamente son más propensas. Por eso Max Weber, cuando habla de la religión, incide mucho en eso. Hay religiones, digamos, que en su momento favorecieron más la aparición del capitalismo que otras. No porque deliberadamente quisieran el capitalismo, sino que ponían las precondiciones para que este pudiera surgir. Por ejemplo, el capitalismo, tal como, por ejemplo, lo define Sombart, que es un autor muy, muy olvidado, por ejemplo, en libros como El Burgués, es un libro que a mí me encanta, porque requiere de aprender un poco de reglas de contabilidad, reglas de cálculo, es decir, una contabilidad doble, no la contabilidad simple que conocíamos, sino una contabilidad de doble entrada. Eso es un invento también tardío, entender ciertos elementos de cómo funcionan los tipos de interés, cómo funciona el interés compuesto, cómo funciona la inversión, entender un poco los riesgos, ¿no? la importancia de asegurarse o de prever los riesgos. Eso requiere también de cierto cálculo matemático y de ciertos avances que no son fáciles de entender. Repito, nosotros operamos con unas reglas simples en el mercado, pensamos que el mundo es así, pero es entender el funcionamiento, explicar o justificar el funcionamiento del sistema ya no es tan fácil. Por eso muchas veces nos vemos derrotados, porque uno requiere esfuerzo y otros como, digamos, como más natural o más aprendido. Natural en el ser humano casi no hay nada, ¿no? Pero es como casi más aprendido, como casi más, digamos, que venimos educados en él, nuestro entorno lo comparte, etc., ¿no? Pero bueno, eso así de 5 minutos no se puede explicar, daría lugar a muchas tesis y a muchos temas, y ya las ha dado. Gracias, profesor. José, ¿querés hacerle una pregunta? En un principio, mi intervención quiero que sea bien cortica. Quería como que abrir el tema de Venezuela, pero de pronto me sirve más como que cuadrar con el profesor una entrevista para hablar solo de Venezuela, que está interesante, sobre todo para mis amigos de Venezuela, que el profesor Bastos pueda abrirse y darle, bueno, de su conocimiento a los venezolanos a ver qué pudiéramos hacer. Por ahí venía mi pregunta, que creo que podemos hacerla en otro momento para que la aproveches mucho más tú, Max. Y en mi caso, una pregunta concreta. Profesor Bastos, conecta mucho con lo que acaba de decir. Yo le doy vueltas mucho a la idea de Huerta de Soto de que lo que distingue a un economista bueno de un economista malo es el conocimiento práctico, como este saber hacer, como esto que usted acaba de mencionar. Y yo admiro demasiado cómo usted ha leído tanto y todo lo que dice está tan atinado. No es, además su capacidad de comunicación, pero yo soy emprendedor, para decirlo corto, y en cada cosa que hago me acuerdo de lo que usted dice, de las cosas austríacas, de la economía, de lo que ha dicho Rothbard. Me dice, en todo se cumple, ¿vale? Ahora, en un momento de tanta información por ahí, de tanto internet, de tanta gente que le pagan para decir cosas, de tanta revuelta política y tal, ¿cuál es su consejo para nosotros que consumimos tanto contenido, que tenemos tanta información, para tener un discernimiento, vamos, como el que usted tiene? No es magia, no ha sido casualidad, pero lo que usted tiene es tan valioso que vale la pena aprenderlo, pero desde pequeño, ¿ah? Esa es mi pregunta. ¿Qué nos recomienda para desarrollar un conocimiento práctico como usted lo ha desarrollado, profesor? Como conocimiento, ¿a qué se refiere con conocimiento práctico? Yo soy un pobre estudioso. No, profesor, pero es que lo que dice se pega con la realidad, pero es que está pegadito ahí, profesor. Porque intento ver intento también no abstraerme de solo en mis libros, ¿no? Intento ver cómo funcionan las cosas, intento ver cómo funciona un comerciante, intento ver cómo funciona. Cuando veo una tienda, veo cómo funciona, o cuando veo un supermercado, intento aplicarlo un poco que sé a ese tipo de cosas y ver cómo funciona, y no solo centrarme en lo que dice el libro, porque el libro muchas veces son modelos. Yo, claro, cuando uno ve esos modelos tan sofisticados en los libros de economía, esos modelos macro, estas cosas así, claro, dice, después ve que no entienden muchas veces la realidad. Ven la economía como algo mecánico, como unas curvas que se cruzan, y que si yo opero usando, digamos, el aparato del Estado para manipular esas curvas, parece como que hay resultados. Yo intento ver más la economía micro. Para mí es lo importante. Para mí la economía es micro. Y lo que es macro es microeconomía agregada, pero no existe nada macro. Entonces intento ver cómo funcionan. Me fijo nada más cómo funcionan las cosas, intento ver por qué funcionan o no las cosas. Porque también usted ha visto cómo el capitalismo es un método, el capitalismo ahorro, trabajo duro. Yo he aprendido de usted que la escuela austríaca es un método. Para mí eso es vital. Es a lo que me aferro cuando me queda tan difícil algo en la vida. Yo digo, ¿dónde está mi método? Entonces, claro, yo cuando hablo de esto, hablo de un método de ver las cosas. Yo lo comparo con la ciencia, que es, usted ve el mundo, ¿vale? Usted ve el mundo normal de fuera, que llueve, hoy nevó un poco aquí, ese tipo de cosas, ¿vale? Pues
la ciencia lo que hace es intentar ver esa realidad con otros ojos, con los ojos siguiendo un método, probando unas hipótesis, contrastándolas, etc. Entonces, la ciencia moderna, los desarrollos científicos son el fruto de aplicar ese método a la observación del mundo. Yo lo que digo que el capitalismo es aplicar ese tipo de método, esa tecnología mental, esa tecnología de aplicar al mundo económico, una serie de principios, y el mundo capitalista es el resultado de aplicar al mundo ese método. Simplemente es aplicar pues, una racionalidad, aplicar una serie de cálculos, una serie de cosas, de tal forma que los recursos que tenemos se asignan siempre al mejor de los usos posibles. Ese es básicamente lo que entiendo yo por capitalismo. Pero simplemente es ver el mundo con otros ojos, siguiendo una serie de reglas, nada más. Y la escuela austríaca es un método que es relativamente simple, individualismo metodológico y subjetivismo y marginalismo. Básicamente son una serie de principios que los aplica, pues, ve el mundo con otros ojos. Lo importante es que también funciona, ¿eh? Yo creo que funciona. Sí. Ahora, podemos discutir sobre el método. Yo entiendo que tampoco, es decir, que se puede discutir, que un epistemólogo puede decir, pues aquí falla usted o no tiene otra razón, pero yo aplicando este método, yo entiendo bastante bien el mundo e intento ver cómo funcionan los procesos que los países prosperan o no, pero usando un método de ese estilo, ¿no? Por ejemplo, el individualismo metodológico es un disolvente universal. Es como el aguarrás, disuelve todos los conceptos y le ayuda a usted a entender mejor las acciones, ¿no? Porque los historiadores antiguos veían la historia como que era como unas leyes, las filosofías de la historia, como que la historia estaba escrita. Se ven, por ejemplo, en Hegel o se ven en Marx, ¿no? Es decir, hay una serie de etapas históricas y estamos como condenados a seguir esas etapas históricas, ¿no? Y dices, no, las personas no actuarán como entiendan pertinente actuar. Y todas esas leyes de la historia son el fruto de acciones conscientes, llevadas a cabo por personas, y esas acciones conscientes pueden cambiar. La historia no está escrita, la historia la hacemos nosotros. También es algo que dice Popper, que aunque no me convence muchas cosas, en eso sí. ¿No? En su libro La miseria del historicismo. Ese tipo de cosas, pues la historia no está escrita, depende de lo que hagamos nosotros al salir de aquí. Y eso cambia mucho, porque si no es como un facto, es como un destino, ya estamos cerrados unas leyes que nos mueven y que nos marcan y que nos conducen inexorablemente a algo, ¿no? Depende de lo que hagamos al salir de aquí. Y una cosa que no quería pasar por alto, luego de escucharlo, profesor, es que yo he visto tantos videos suyos, tanto que me he nutrido mucho de usted, y usted ha tenido momentos de preguntas súper incómodas que uno dice, pero ¿por qué le preguntan esto al profesor? Su respuesta, aparte de siempre ser amable, que lo lleva en el corazón, que lo transmite muy bien, yo no veo en ningún momento un sesgo, una parcialidad, un interés detrás en su respuesta. Siempre veo como una transparencia, una cercanía, creo que diría una humildad intelectual. ¿Podría darnos tips para aprender al respecto? Eso es educación. Yo digo que muchos problemas que tiene la sociedad moderna son falta de educación, que es un valor que se pierde. Antes a los niños se les enseñaba por humanidad, respeto, pues tratar a las personas con respeto, contestarlas con educación, etcétera, ¿no? Y ahora parece que todo, yo lo veo en las redes, la gente es, no todo, obviamente, ¿no? Pero hay mucha mala educación, dice cualquier cosa, ya lo insultan, etcétera. Dice, mira, en vez de decir, profesor, está usted equivocado, profesor, este argumento está mal, que se puede decir, no, usted es tonto, no tiene ni idea, es un borrico. A ver, vamos, es decir, ¿por qué esa mala educación? ¿En qué refuerza su argumento eso? Es decir, simplemente lo que enseñaban antiguamente eran buenos modales. Yo creo que los buenos modales ayuda mucho. Había un clásico, Lord Shaftesbury, que decía que, bueno, que buena parte del progreso humano se conseguiría si el ser humano era educado uno con el otro. Y de ahí, por ejemplo, virtudes como la diplomacia entre estados, que fue un gran avance civilizatorio. Un gran avance civilizatorio, establecer una serie de normas de cortesía, incluso entre los estados, de la forma que los estados no se devoren, o el respeto a las embajadas, ese tipo de cosas, fueron avances civilizatorios. Hay que conservarlo, y se está perdiendo la diplomacia, esto de saber responder sin ofender al contrario, guardar una serie de normas, saber estar en los sitios, no ofender gratuitamente al rival, ¿no? Y las buenas días, las buenas tardes, los tratamientos en el lenguaje de respeto que se pierden. El idioma castellano distingue dos, el usted y el tú, o el vos, como dicen por ahí, pero el portugués hasta distingue tres, ¿no? Es decir, pero
esas normas están en el idioma precisamente para evitar conflictos, para evitar normas, para llevarse bien. Entonces, yo eso lo intento aplicar al ámbito intelectual, porque ofender a otra persona. Yo pienso que la otra persona tiene su argumento, en mi opinión puede estar equivocada, pero no es una persona estúpida ni es una persona malvada. Y aunque lo fuera, cuando yo estuviera a sueldo del gran capital, estuviera a sueldo de la banca, lo que hay que discutir son mis argumentos. No, yo puedo, estando a sueldo, a ver, yo imagino que yo soy, como entenderá, procapitalista y todas estas cosas. Pero si estuviera a sueldo, los argumentos serían exactamente los mismos. Pero no es más, el capitalista que me contrataría porque yo sé defender estos argumentos. Pero no estaría yo vendido. No lo hago yo. Yo, siendo purísimo, puedo defender un sistema socialista tipo, yo qué sé, tipo Camboya y ser purísimo, pero eso tampoco me haría que estuviera acertado. Yo creo que es el respeto, pero es un respeto que no es solo intelectual, es un respeto que deriva de la educación, a lo mejor la educación que tuve yo, que me educaron de pequeño, mis padres en el colegio, que me enseñaban una serie de normas, pues no se señala a los demás, no se critica a los demás así gratuitamente, ¿no? Ese tipo de forma, obviamente no evitarían todo el daño, pero evitarían muchos de los problemas que hay sociales, porque estamos siempre ofendiéndonos unos a los otros, y es una cosa que no me gusta, repito, puedes discrepar de mí, pero ¿por qué tienes que insultar? Yo creo que intento no insultar a nadie, no está en mi estilo. Sí. Gracias, en Twitter pasa muchísimo. Yo lo veo. Quería hacerle dos preguntas que están relacionadas una a la otra. La primera, sé que ya la ha dicho muchas veces, pero primero, me gusta mucho cómo lo explica, así que se la hago de nuevo. Y segundo, me da pie a la segunda pregunta. La primera pregunta es si existen fallas de mercado. Es que para que haya un fallo de mercado tiene que existir un mercado ideal con el cual comparar. Exacto. Yo lo comparo muchas veces con las estatuas. Usted compara una estatua de estas así, creo que es el David de Miguel Ángel. Pues es una estatua perfecta, pero no confundirme con el nombre de la estatua. O la Venus de Milo, pues son estatuas perfectas, pero bueno, algunas de ellas tienen, por ejemplo, tienen proporciones matemáticas. O sea, que tienen una relación correcta entre la cabeza, el torso y las piernas. La proporción áurea. Sí, la proporción áurea. Son simétricas. Una parte de la cara es igual que la otra, etcétera. Son perfectas. Comparadas con cualquier de esas estatuas, tenemos fallos. Claro. Comparado con un modelo ideal que no existe. Claro. ¿No? Sí. Tenemos fallos. Yo, más o menos, estamos todos bastante bien hechos en general, ¿no? No hay... Entonces, el mercado puede decir que tiene fallos si lo compara con un ideal de cómo debería ser, pero ese ideal, como lo planteó en su momento Cournot, un modelo matemático, ese modelo de mercado ni existe, ni puede existir, ni es un mercado. Sí, totalmente. Que no hay diferencia de calidades en los bienes. Un mercado, por ejemplo, en el que no hay situación, no se compite por localización, es decir, no es lo mismo comprar una tienda en el centro de la ciudad que en el suburbio. Ese tipo de cosas no es igual. Un mercado en el que no se puede premiar al que lo hace bien y, digamos, sancionar al que lo hace mal, tampoco es un mercado, porque nadie entraría ni saldría del mercado, porque nadie podría crecer demasiado y nadie podría decrecer demasiado. Entonces, ¿cuál es la sanción, digamos, en ese mercado? ¿Cuál es el premio en ese mercado? Entonces, es decir, no es un mercado ideal. Ese mercado ideal, que está muy bien para formular matemáticamente, que después se desarrolló por otros autores, no tiene existencia real. Y además, no sería un mercado tal cual existe. Además, yo creo que... Pero si no existe ese modelo ideal, ¿cómo podemos decir que alguien tiene fallos? Claro. Y además... Bueno, pues cada uno de nosotros es como es, pero yo no creo que nadie tenga fallos. Exacto. Además, yo creo que para hablar de fallos habría que hablar de una meta, ¿no? O sea, una meta concreta, ¿no? Que alguien establece arbitrariamente y en base a esa meta decir, me falló el mercado porque no cumplió esta meta, pero ¿quién es el que dice cuál es la meta? Es igualdad, ¿vale? Pero ¿cuál es la igualdad correcta? Es que el problema de eso, ¿cuál es la igualdad correcta y por qué? ¿Cuáles serían esos índices de Gini, esas curvas de Lorenz, estas cosas que les gustan tanto a los que estudian estas cosas? Piketty, esto. Muy bien, vale, muy bien. Pues hay desigualdad. ¿Y cuál es la igualdad correcta? Y esa igualdad correcta sería justa. Es lo que sería, claro, porque esa igualdad correcta a lo mejor gana el que trabaja que no trabaja, el que se esfuerza que no se esfuerza, etc. Es decir, no, todos los trabajos valdrían igual, etc. Y no es así el mundo, ¿no? Claro. O de repente uno podría decir, me falló el mercado porque yo quería tal producto y el mercado no me lo ofreció, pero eso porque uno tiene una expectativa. ¿No? Pero los demás a lo mejor no tienen la expectativa de ofrecer. Exacto. O ofrecer lo que quieren.
Tal cual. A ver, lo que está viendo usted, si no le ofrecen lo que quiere, es una oportunidad de usted de producir ese bien. Exacto, totalmente. Totalmente. Profesor, eso me da espacio a la siguiente que quería consultarlo, que ya se la pregunté la vez anterior, que era sobre la reserva fraccionaria, pero yo he cambiado de opinión al respecto y me han convencido los argumentos de Juan Ramón Rayo al respecto. No sé si usted tiene la misma postura o la ha analizado, en el sentido de que yo creo que me convenció la idea de Rayo de que en un mercado libre perfectamente podría haber reserva fraccionaria, porque es la libertad bancaria. Después depende del cliente de a qué banco va y si lo acepta o no, pero creo que podría haber. No sé si usted cree que no, que... Siempre y cuando no haya curso forzoso. Claro, sin curso forzoso, por supuesto. Es decir, que el dinero que emita su banco no tenga por qué valer como el del mío. Exacto, exactamente. Y yo su dinero lo puedo aceptar o no. Exactamente. O aplicar un descuento, si es así. Claro. O sea, si yo, por ejemplo, me pongo... Si usted me viene con Whites del respaldo y el José me viene con al 100%, yo, cuando voy a comprar, ¿qué dinero acepto mejor? Claro, ahí vos haces un análisis de riesgos y de qué te conviene más. Se juega con la idea de que existiría el mismo dinero y unos pactarían una reserva así y otros no. Y después otra pregunta. ¿Por qué solo con el dinero? ¿También lo aceptaría con el aceite? ¿Lo aceptaría con el trigo? No sé si me explico, con otro tipo de bienes fungibles. ¿O solo con el dinero? Porque el dinero tiene ese privilegio de poder hacer ese tipo de pactos. Sí, la fungibilidad antes se hacía también con el trigo. Es decir, que yo depositaba trigo en su almacén, usted, como no iba todo el mundo a la vez, revendía el trigo por ahí y se acaba un señor ya. Que si se puede hacer con las demás cosas, supongo que se puede hacer también no solo con el dinero, con demás cosas también, ¿no? Sí, y a ver, de hecho también se puede pactar por contrato, ¿no? Incluso si se puede pactar por contrato, que si en el momento yo voy a retirar y mi dinero de repente no está porque no hay liquidez o lo que sea, que se establezca que en ese caso me tengan que pagar un interés o decir que no lo hay, pues si vamos todos no lo hay. A ver, que sí, pero repito, elimíneme otros privilegios, elimíneme el curso forzoso. Totalmente, sin curso forzoso. Que los dos dineros valen igual. No valen igual, ¿no? No, pero es que yo creo que está subyacente que van a valer igual. Y que yo pueda rechazar su dinero fraccionario si quiero. Pero que igual usted tiene que pagarme un premio por usar ese dinero. Sí. Un beneficio o como hacen a veces las tarjetas de crédito, ¿no? De que si la usás tarjeta de crédito te ofrecen un descuento en tal lugar o cosas así. Sí, sí, a lo mejor se acepta mejor el suyo, yo no digo que no. Y después, pues si es así, pues no está avisando. Y llamándolo, lo que está haciendo usted es un préstamo al banco, no es un depósito. No es un depósito, porque eso también creo que hay que explicar la diferencia. Una cosa es un depósito de guarda y custodia, otra cosa es un préstamo. Claro, entonces cambien el nombre, llámenle préstamo. Pues si usted yo le hago un préstamo al banco y el banco se compromete a devolvérmelo cuando yo lo pida. Extraño préstamo es ese, porque yo cuando pido dinero prestado normalmente me ponen un plazo que sepa yo cuánto tengo que devolverlo. Que ahora usted me presta dinero y me lo puede, digamos, reclamar cuando quiera, entonces yo no puedo usar el dinero. A ver, yo compro el dinero para hacer una obra en 6 meses y en 6 meses se lo devuelvo, ¿no? Entonces usted me puede reclamar cuando quiera, yo no puedo hacer la obra porque tengo el dinero disponible para usted. En ese caso no. Entiendo que un préstamo requiere un plazo. Es como si yo le presto ahora 100 euros a usted y se los pido al minuto. ¿Entonces para qué me los prestó? En un sistema de guardia y custodia, si necesita los 100 euros porque encuentra una oportunidad, una ganga en la tienda, va y lo recobra al momento. Pero si yo le hago un préstamo, no le puedo recobrar al momento. Si no, extraño préstamos ese. Pero bueno, si le llama préstamo y esta cosa a mí me parece bien y me elimina el curso forzoso, yo no tendría nada en contra que usted pactara lo que quisiera. Sí, digo, también existen, ¿no? Lo que son, sobre todo también con el tema de las criptomonedas y todo esto que se ha hecho como más común, incluso el tema de préstamos a la vista. Vos depositas tus monedas ahí, te dan un interés súper bajo, sí. Pero por ejemplo en Binance hay, ¿no? Vos depositas tus BNB ahí,
te dan un interés que creo que es 1,02 o 1,2 por año, no recuerdo bien cómo es, y te da el interés, claro, es tanta gente la que deposita ahí que ellos juegan con que nadie va a venir, no van a venir todos al mismo tiempo a retirarlo. Hasta el día que vayan. Hasta el día que vayan, ¿no? Sí, es el riesgo, ¿no? O sea, pero también el cliente sabe del riesgo. Pues si lo sabe, llámale préstamo. Yo estoy prestando dinero al banco, ¿me lo devolverá o no? Exacto. Es un préstamo. Yo cuando hago un préstamo a cualquier persona, si hago un préstamo, asumo un riesgo. Totalmente. Cualquier inversión. Pero yo estoy prestando. Cuando yo deposito en una caja fuerte o deposito, yo pago por guardar allí. Exactamente. Pero pago, quiero que esté allí, no quiero que ande por ahí. De hecho, en esos casos, el banco no tiene ni siquiera por qué saber qué es lo que vos estás guardando. Puede ser una caja, o la caja y vos... O sea, no tengo por reclamar exactamente el mismo billete que yo puse, pero sí que tiene que estar los billetes allí para dármelos. Es como si yo guardo el coche en un garaje y usted dice, mire, profesor Bastos entra a las 8 y sale a las 3. Hay 7 horas que el coche está parado. Ese coche hay que ponerlo a circular. Es una vergüenza que esté ahí el coche parado. Usa el coche para llevar cemento, lo usa de taxi, a las 3 menos 5 me lo devuelve. Claro, no. Pero no porque es tu coche. Es lo que está defendiendo usted. Sin decirme nada, ¿eh? Pero yo pensaba que yo pagaba un parking, el coche está guardado allí, que no me lo toque nadie mientras tanto, ¿no? Claro, porque en ese caso es guarda y custodia, ¿no? O sea, te lo están guardando en ese caso. O sea, claro, no te presté el coche. Esto es lo que pido yo. Y más puedo usted cobrarme por los apuntes. Me paguen las luces y entonces me cobran 10 céntimos por cada apunte que yo. Es un negocio, es un negocio bancario. Pero bueno, ya sé que hay discusión de esto y no vamos a discutir con... No, quería saber su opinión. Pero yo repito, yo lo veo desde un punto de vista no tanto, el profesor Rayo lo tiene más estudiado con sus teorías de la liquidez y con sus temas de las rentas reales o las nuevas rentas reales, ¿no? Que es un debate desde Fullerton hasta el día de hoy, pero no es un tema en el que no es mi especialidad. Digo, a mí me hay algo que me chirría ahí. Hay algo que me chirría ahí. Es un extraño contrato ese. Un préstamo normal. Presto 100 euros y te lo doy mañana. Vale, pues me da mañana. Se lo presto por un día. Claro. No lo presto a la vista. No me lo presto ahora. Dámelo otra vez. No. Lo presto por una hora. ¿No? Sí. Que tiene que haber un plazo, eso dice usted. Yo creo que tiene que haber un plazo. Si no, a la vista es un préstamo extraño. No puedo hacer yo uso de lo prestado. Muy bien. Y no sé por qué no quieren llamarle préstamo. No sé si tenemos una preguntita por ahí en los comentarios con la comunidad que... Dice acá el libertario, dice, la expansión artificial del crédito disponible que significó la expansión de papel moneda basada en la deuda. ¿Cree el profesor que podría haber contribuido a crear alguno de los problemas medioambientales actuales? Supongo que como todo, pero no creo que sea el principal factor. El problema medioambiental es que no hay un precio al medio ambiente. No exactamente por la extracción crediticia. La extracción crediticia pudo, digamos, contribuir a desarrollar algunos procesos industriales que pudieron afectar al medio ambiente que después quedaron en nada, digamos, que fracasaron o quedaron a media, digamos, que fue lo que pudo causar. Pudo afectar al medio ambiente como cualquier operación industrial afecta al medio ambiente, pero creo que le afecta más al medio ambiente, repito. A lo mejor porque es imposible o es muy difícil, pero si no hay un precio del medio ambiente es muy difícil que se pueda incorporar, digamos, a los valores. Entonces, normalmente lo que se usa es que el Estado pone algún tipo de imposición que normalmente tampoco es mucho mejor que lo otro, ¿no? Pero aparte, y hay otro factor más, que los estados socializaron el medio ambiente pues, en casi todo el mundo del siglo XIX para acá, en algunos sitios antes, ¿no? En el sentido de que los estados, digamos, se apropiaron de bienes, por ejemplo, los mares antes eran de todos, o los estados se apropian de parte de los mares, o de primero regulan los mares, o los estados regulan el uso del aire en muchos sitios, o regulan el uso de los acuíferos. Entonces, normalmente son ellos los que deberían encargarse de ver por qué hay esos problemas medioambientales en lo que ellos gestionan. Que yo sepa, no hay mecanismos de propiedad del aire, sino que hay regulaciones del aire. El Estado decide si puede emitir tal cantidad de CO2, tal cantidad de determinados gases, etc. Decide el Estado la cantidad, o el uso de las aguas también. Lo que pasa es que muchas veces los Estados, usando otro tipo de intereses, ceden el uso del aire pues, a determinadas industrias o a determinados contaminantes y digamos que no, porque crean trabajo, crean empleo, porque crean otras cosas, no quieren intervenir en ellos. Entonces habrá que explicar quién gestiona eso. Porque que sepan, los mercados no gestionan eso. El Estado está excluido de ese tipo de cosas.
Pero bueno, la expansión crediticia como cualquier otra cosa. Pero bueno, son debates que, repito, que son muy profundos también. Es decir, que, no, que a lo mejor el Estado a día de hoy pues, es el único que puede gestionar el aire. No se puede discutir, pero repito que deriva en muchas cosas de que el Estado, en vez de asignar derechos de propiedad de forma histórica a determinados usos, los expropió literalmente, y entonces ahora es el responsable de su gestión. Ahora, a lo mejor dar marcha atrás no es posible, es muy difícil, pero digo que en su momento deriva de esos problemas. Sí, totalmente. Profesor, quería preguntarle también, se está por cumplir mañana se cumple un año del mandato de Milei, de que empezó a gobernar. Quería preguntarle qué opina con respecto a eso, cómo lo ve ese año de Milei, cómo ve el hecho de que un liberal, libertario, o como se va a llamar, se meta en política, qué beneficios puede tener y qué contras puede tener también, en el sentido de usted también ha explicado de que a veces por apurarnos a querer algo ya, terminamos justamente por apurarnos, no tomando el camino más correcto. ¿Qué opina con respecto a eso? De política de otros países intento no opinar, porque no conozco la situación, ¿no? No puedo decir que Argentina va muy bien y después los argentinos me digan, mira, no es así, o está muy mal, pues no conozco la situación, yo lo único que leo son datos macro, ¿no? Y los datos macro, pues según también quien los lea. Pues para uno estará muy bien porque controla la inflación o digamos, tiene el peso estabilizado, para otro está muy mal, como leí ayer en algunos medios, porque se incrementa la tasa de pobreza. Entonces, como es un juicio que cada argentino tendrá que tener respecto al gobierno, no quiero entrar en él. Desde fuera parece que los objetivos que planteaba en parte se están cumpliendo, porque él no prometió lo contrario. Le prometió pobreza, sufrimiento, dolor, de que se iba a pasar mal, claro, porque normal, si quiere ajustar la inflación, tiene que hacer estas cosas. Ahora, si lo hace bien o mal, la gente quiere, todo lo quiere sin dolor, ¿no? Hay cosas que si quiere si quiere saldar una situación mala, tiene que sufrir una temporada. Pero es así, yo no digo que esté bien. A lo mejor muchos prefieren lo contrario. Yo ahí no me meto. Repito que es el juicio de cada argentino que tiene que decidir, ¿no? Pero si quiere hacer eso a nivel macro, desde luego tiene que tener ese tipo de consecuencias. ¿Cuál es la ventaja de Milei? Por un lado, efectivamente, puede, si fracasa, que no creo que lo fracase, por lo menos en lo que él prometió que iba a hacer, pero claro, puede desprestigiar el movimiento. Por otro lado, tiene una ventaja muy grande, que abre el debate a nivel mundial. Es decir, abre el debate a nivel mundial. Las ideas, las propuestas de Milei pues, empiezan a ser debatidas a nivel mundial. Cuidado, y ahora tienen que ser estudiadas, tienen que ser discutidas, no pueden ser ignoradas como hasta el momento. Forman parte ya del mainstream. O empiezan a formar parte del mainstream. Esas soluciones parecen nuevas. Estos autores que cita Milei empiezan a ser más conocidos y empiezan a ser discutidos. Yo cuando veía aquellas fotos de la juventud allí en Argentina con libros de Mises o libros de Hayek o cosas por el estilo, por lo menos el debate está abierto. Y ya empieza a haber un grupo de personas que empiezan a conocer estas doctrinas. Incluso los rivales tienen que tomarlo en serio. Incluso que sepan criticarlos. Tienen que ver qué está diciendo este señor. Profesor, salvando también algo acá, porque lo veo también en el mundo empresarial, emprendedor, en todo sentido, en la política y tal, bueno, en fin. ¿Cómo podemos saber discernir entre el mensaje y el mensajero? Milei tiene su vida personal, tiene una historia, lo que sea, igual que cualquier otra persona que venga a hablar de la libertad, o yo que de repente sea un borracho, pero diga, hey, el licor puede ser malo para tu salud. ¿Cómo podemos, los libertarios, los liberales, los anarquistas, las personas que queremos la libertad, cómo podemos tener un punto, un standing point aquí, un punto seguro de decir, hey, ya va, vamos a aprender a definir, a distinguir esto, el mensaje del mensajero y el valor que tiene? Lo veo en la vida real, usted tiene claridad en todo esto, pero ¿qué nos puede decir más al respecto para que aprendamos? Porque hay que distinguir las dos cosas. Una cosa es lo que estamos discutiendo, lo que decía Schopenhauer, discutir ad rem o discutir ad hominem, ¿no? O incluso ad personam. Es decir, ad rem es discutir de lo que estamos discutiendo. Y ahí incluso, repito, que el socialista sea rico me da igual, que el socialista tenga un iPhone o se comercialice por YouTube me da igual. A ver qué está diciendo este señor. Después podemos criticarlo a él en otro ámbito, pues que personalmente no cumple lo que dice, lo que sea, pero a mí lo que me interesa es lo que está diciendo. Y tampoco, por eso decía antes, no me interesa si está a sueldo o no.
me interesa lo que está diciendo. Y eso es lo que hay que discutir, porque claro, por esa regla de 3 nadie podría discutir nada, porque nadie es perfecto en todos los ámbitos, pero nadie. Entonces, no podríamos discutir de nada. Entonces, hay que distinguir como dos planos. Ahora, después, puede haber una crítica legítima a lo que hace él en su vida privada, pero son cosas distintas, lo que estamos discutiendo en otro ámbito, ¿no? Yo creo que en el nivel filosófico hay que discutir esto. Por esa regla de 3, Marx tampoco podría decir nada porque era de familia burguesa, Engels también, o sea, Trotsky era de familia de especuladores, etc. Bueno, pues ellos señores decían esas cosas, pero hay que discutir lo que decían esas cosas, no quiénes eran o cómo vivían o de dónde venían, ¿no? Y puede sonar un poco así, no sé, redundante, pero ¿qué nos puede decir entonces del poder de las ideas? Usted decir, mira, el poder de las ideas es este. Sí, el poder de las ideas, porque incluso las ideas nos cambian los intereses. Eso es un viejo debate que rara vez se tiene. Decir, no, es que los intereses determinan las ideas. No, las ideas determinan los intereses. Si ahora yo me volviera, yo qué sé, pues un monje de clausura, me fuera un cenobio, o me fuera como los estiritas, me fuera al desierto a vivir como San Antonio, ¿no? Es decir, como fuera así a vivir en una cueva sin nada, mis intereses cambiarían. Pues dejaría de intentar pues, ganar un sueldo, intentaría ganar otra cosa, simplemente pues, me dedicaría a orar a Dios. Entonces, todas estas cosas me serían como perdiciones y cambiarían mis intereses con respecto a ellas. Serían mis ideas las que determinan mi visión económica, mi visión del dinero, mi visión de mis intereses. Si mi interés es salvar el alma, los intereses cambian. Y esto pasa muchas veces. Y hay muchos cambios de ese estilo, se dan cambios ideológicos. Yo cuando veo otros, por ejemplo, estos talibán o esta cosa que se ven por ahí, estas guerrillas que se ven por ahí, estos jóvenes pues están dispuestos a dar la vida por la fe. Que dice que puede estar manipulado, sí, pero ellos como personas están dispuestos a dar la vida por sus principios o aparentemente por sus principios. Yo no soy capaz de leer su mente, pero aparentemente todo dice que están dispuestos a jugarse la vida por sus principios. Entonces cambian todos sus intereses. Su interés principal es el Islam o la religión o lo que sea así, y lo otro pasa a un lugar secundario. Nosotros, en cambio, tenemos una visión del mundo, cuidado, que también es ideológica, en el sentido de que somos materialistas, en el sentido de que no primamos solo los bienes económicos o el bienestar, pero es un conjunto de ideas, un conjunto de principios previos. Entonces, subordinamos las cosas a tener más dinero, más bien, pero eso también es ideología. Usted me hace pensar, profesor, que la libertad crea una línea divisoria bien diplomática entre la gente que puede tener ideas, no sé, vamos a decir una palabra por decirla, ideas un poco locas versus otra gente que de pronto las ideas no son tan locas. Creo que la libertad crea una frontera amable porque como que protege, o sea, defiende tus intereses y los míos. No sé qué puede decir al respecto. Sí, algo de eso hay. ¿Cuáles ideas son locas? No lo sé. Muchas ideas que tenemos hoy como normales eran locas en otro tiempo. Usted, por ejemplo, ve lo que decían los teóricos políticos hasta mediados del siglo XIX de la democracia y decía que era una locura, que era una estupidez, como va a mandar ese tipo de cosas. Y hoy en día lo estúpido es decir lo contrario. O sea, que hay un cambio en las ideas, hay un cambio en los principios y simplemente porque se van difundiendo y muchas cosas que hoy defendemos eran vistas como alocadas no hace tanto tiempo, ¿no? Claro, lo que permite la libertad es debatir y mantener, digamos, una esfera en la que usted más o menos pueda vivir de acuerdo con sus principios. Digamos que no le impongan desde fuera otros principios, que tengan un espacio donde llevar a cabo, digamos, su forma de vida, sin que se vea subordinado a nosotros. Eso es lo principal aspecto de la libertad. Pero ideas locas o no, claro, que depende de lo que llamamos ideas locas. Porque mucha gente se asustaría, diría, no, porque si la gente es libre, entonces me van a hacer daño, pero me da la impresión que si yo defiendo la libertad, posiblemente la gente se protege más, no sé. Se protege más y busca defender espacios donde pueda ser libre. Esa es la idea. Libre, entiendo, llevar su proyecto de vida sin afectar a otros, claro, sin afectar directamente la forma de vida de otros, sin agredir, digamos, la libertad de otros. Puede usted comprar una finca y vivir allí como le dé la gana. Y que no lo intervienen. Por eso es tan importante figuras como la propiedad privada. Los italianos distinguen entre liberalismo y liberismo. El liberismo es el liberalismo económico, en el sentido de que el liberalismo económico es la fuente de la libertad. Es decir, la defensa de la propiedad, la defensa de ese tipo de es un umbral o un factor decisivo a la hora de garantizar, digamos, la libertad de las personas. Entonces, si usted tiene una propiedad o tiene una serie de bienes, los puede usar más o menos como entienda pertinente y que dentro de su casa pues, más o menos establece sus reglas o dentro de su finca. Si no hay posibilidad de tener propiedad privada, digamos que muchas libertades incluso la expresión, la de movimiento, etcétera, se verían afectadas.
Es un tema también que requería desarrollo y a lo mejor de horas, no, a lo mejor queda como muy apuntado, pero digamos que buena parte de las libertades que tenemos son libertades económicas. Quería preguntarle con respecto a lo de Milei que yo había preguntado. Obviamente, o sea, no le pido que se meta en el tema del país o de si están funcionando las políticas o no, porque entiendo que desde afuera no puede dar una opinión tan con tanto detalle. No, lo que yo le apuntaba es si no cree que hay un riesgo en dos cosas. O sea, primero en que el libertarismo se mezcle con ciertas cosas, o sea, porque Milei se ve obligado, por ejemplo, ¿no?, a hacer equipo con otra gente que no comparte sus ideas y se termina mezclando lo que es el liberalismo con la defensa de la democracia, con un montón de cosas que no tienen directamente que ver con eso, si no hay un riesgo de perder el purismo. Y lo otro, si no hay un riesgo también de justamente de por mejorar los números, o sea, por dejar los números más en verde, terminar con la inflación, o más o menos terminar con la inflación, por limpiar, dejar en verde los números del Estado, eso no corre riesgo que después cambien las tornas, venga un gobierno más autoritario y tenga más dinero disponible para ser más autoritario también. Claro, eso puede pasar, eso último puede pasar, es decir, si el país... Eso ya lo explicaba hace mucho tiempo Daniel Bell en las contradicciones culturales del capitalismo. Es decir, que claro, el país al final prospera, la gente va olvidando de lo que se pasó antes, de dónde viene esa prosperidad y se encuentra efectivamente un gobierno nuevo con mucha plata para gastar. Y que se olvide de todo esto y para mantenerse en el poder gaste esa plata. Pero eso son ciclos. Sanford queda, un economista así austriaco, estudió también este tipo de ciclos, ¿no? En cuanto a lo otro, yo lo que veo, el principal problema que podría haber es que que se piense que todo lo que hace Milei es libertario. Exacto. Como Milei es un libertario bastante consistente, que todo lo que hace Milei es libertario. Milei es un libertario, tal como lo veo yo, un libertario bastante consistente en lo económico. Pero el libertarismo clásico no es una filosofía solo económica, es una filosofía de paz. Y, por ejemplo, para el libertario clásico, lo central es la política exterior, lo central es la cuestión de la guerra, la cuestión de las alianzas, ¿no? ¿Ahí es donde más falla? Y yo veo que está... Bueno, yo no me repito que no me quiero meter en lo que hacen. Yo digo que hay cosas que entiendo yo que no se corresponden con el liberalismo clásico. Y yo creo que a veces muchos libertarios vienen de la economía y se quedan solo en la economía. Y no quieren entrar en otros ámbitos o no están cómodos en otros ámbitos. Entonces, asumen el paquete de la derecha clásica, ¿no? Pues eso, estar en la NATO, estar con Israel, etc. Y habría que discutir cosa con cosa, ¿no? Habría que discutir punto por punto. Yo creo que en lo económico lo hace actúa razonablemente bien, de acuerdo con sus principios, pero repito que hay más ámbitos y están correlacionados, porque cuando el libertario se opone a la intervención extranjera y se entiende la guerra, porque la guerra es el núcleo de todas las intervenciones, es la madre de todas las intervenciones, ¿no? Es lo que refuerza el Estado. Por eso no se puede distinguir un ámbito del otro. Y eso y lo que creo que es importante distinguir es, Milei es libertario, pero igual que yo puedo ser libertario, pero no todo lo que haga yo sea libertario. O todo lo que diga yo sea libertario. Ahora decir, no, ahí no está equivocándose, ahí no está siendo usted coherente, etc. Ese tipo de cosas que se pueden decir. Y Milei puede ser libertario, yo creo que lo es, y más me parece bien intencionado, o sea, no puede ser que me equivoque, repito que no puedo leer la mente de las personas, pero creo que se centra solo en el ámbito económico, y el ámbito económico no es lo central para un libertario. Incluso para el mismísimo Rothbard, ¿no? Que supuestamente Rothbard o Hoppe o los libertarios clásicos, lo económico no era lo central, sino una derivada es una extensión de la libertad a un ámbito, pero también la libertad que se aplica en otros ámbitos, no es solo la economía. Lo que pasa es como el libertario normalmente se apoya en la economía austriaca. La economía austriaca es una economía pues, bastante elaborada o bastante solvente. Se piensa que todo tiene que ser austriaco, ¿no? Y hay austriacos que no son libertarios. Pues digo que hay que distinguir lo que hace y como toda persona habrá que discutir punto por punto lo que hace. Pero yo creo que no. Pero el ámbito económico no es lo central y muchos austriacos piensan que el libertarismo es solo ser austriaco en lo económico, pero conservador o intervencionista en los demás ámbitos. Sí, sí. Además, esto no se lo hago como una pregunta, sino que lo agrego yo, que también de la gente, ¿no?, que lo sigue, que
que no se centren tanto en la personalidad de Milei, ¿no? Porque, o sea, es todo como Milei esto, Milei lo otro, y cuando, en realidad habría que centrarnos más en las ideas, ¿no? Que se defienden, y no tanto en la persona, ¿no? Que lo están endiosando a un punto ¿no? Y eso creo que puede ser una falla. Si no tuviera ese carácter, no estaba ahí, desde luego. Si no sí, claro. No estaba ahí. Si fuera una persona así tal, y supongo, por eso digo que a la gente muchas veces le gusta también que haya cierta agresividad en el lenguaje, ¿no? Es lo que lo explica. Pero claro, pero no todo lo que haga Milei tiene que ser porque haga en política, me refiero, en su vida no me meto, ¿no? Pero tiene que entrar en eso, es decir, no todo lo que haga Milei tiene por qué ser necesariamente libertario, además puede ser contradictorio con los libertarios. Él o cualquier otro presidente o personalidad del mundo liberal. Y sí. Profesor, aparte de la paz, ¿algún otro ámbito que quiera mencionar? La paz, por ejemplo, es muy importante. ¿Qué más? No, la paz la paz es el central. De hecho, toda la política, la política de evitar guerras con el extranjero. Digamos que Rothbard ahí es donde es menos ANCAP. Dice que Estados Unidos, de haber un ejército, de haber lo que sea, tiene que estar para su propio país, no tiene por qué meterse en los asuntos de otros países. Tiene que ser, digamos, respetar a otros países y que hagan lo que quieran. Entonces, evitar la guerra, porque de ahí derivan las demás consecuencias. Por ejemplo, Hicks, cuando habla en crisis de libertad, explica cómo los impuestos, como las guerras son fuente de impuestos desde el principio, de intervenciones, de regulaciones, de controles de la libertad. Incluso a día de hoy, cuando se quiere regular algún tipo de tema o limitar libertades, se habla, por ejemplo, de guerra a la droga o guerra a la pobreza. Entonces, cuando se usa ese término de guerra, dice que se van a suspender libertades en nombre de algún tipo de objetivo superior. O con otro tipo de retórica, ¿no? Pues claro, están las cuestiones culturales y están las cuestiones de otro estilo. Ahí el libertario, digamos que no se mete. Porque, a ver, el libertarismo es una teología de proceso, no nos dice lo que hay que hacer. Nos dice que no hay que meterse con los demás, pero no nos dice cómo tenemos que comportarnos. Eso ya entra en las religiones, las filosofías o las éticas. Y ahí el libertarismo debe ser compatible con varias filosofías o éticas, ¿no? Por ejemplo, si puedo ser libertario, pero puede ser conservador. Puedo yo decidir llevar una vida conservadora o decidir vivir en una comunidad que sea conservadora. Otro día, pues quiero una comunidad como más libre, más abierta, más tal, ¿no? Sí, más progresista. Más libres, siempre que sean que puedo decidir una comuna Amish. Es bastante, pero quiero vivir así, ¿vale? Pues es un ejemplo. De hecho, la mayor parte de las comunas que son libres así tienden a ser conservadoras, no tienden a ser muy libertarias o libertinas, como para distinguir, no sé si me explico, ¿no? Sí. Profesor, también quería preguntarle si ve algo realmente nuevo en el sentido de que ya ha habido otros países que han pasado por un proceso más pro libre mercado en otros tiempos y también se ha revertido eso, ¿no? Si cree que hay algo nuevo en este sentido de que pueda marcar un punto de inflexión. Una novedad. Primero que el presidente es abiertamente pro mercado. Por ejemplo, yo recuerdo Menem hacía cosas, pero no tenía ese discurso, sino que lo hacía pues, en nombre de la justicia social o por el nombre de tal. No usaba un discurso tan abierto. Eso es el principal. Y segundo, que Milei no mintió, no dijo, no, vamos a mejorar, prometió, yo no sé ustedes si andan por allí, pero yo vi que prometía sufrimiento, no prometió. Es decir, prometió que iban a haber recortes, que iba a haber dureza, que la motosierra, pero no prometió más gasto, más ayudas, más cosas, sino todo lo contrario. Porque otros gobernantes prometen más ayudas y a lo mejor algunos de ellos después las suspenden o las recortan, ¿no? Pero no, ya fue de cara. Entonces, eso ya yo creo que parte del éxito también es eso, que no mintió a la gente. Es de las pocas veces que no le miente. Pero mira, va a ser así. Sudor y lágrimas. No va a ser un proceso fácil. Vamos a pasarlo mal. Y fue respondido. Yo creo que yo creo que para la población tiene que ser una sorpresa que te hablen así. Porque ningún político habla así en el mundo occidental. Y esa es la novedad para mí, es el gran avance que hay, que se puede decir la verdad, se puede prometer un programa duro y aún así tener éxito electoral. Yo creo que esa es la gran novedad de Milei. ¿Qué? Mucho. Creo que ya con eso ya bastante se hace. Profesor, nos quedan 5 minutos. Quería preguntarle, porque ahora lo que está muy de moda y es como lo último, lo que incluso está avanzando a unos niveles que te explota la cabeza ahora, es el tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo ve todo este tema de la inteligencia artificial y qué provecho podemos sacarle nosotros, ¿no? a esta tecnología? Pues una herramienta más, ¿no?
Cuando apareció la electricidad, también decían un montón de cosas. Cuando apareció, o sea, cuando aparecieron los ordenadores o la robótica, también decían que iba a tener un montón de cosas. Me gusta leer temas de tecnología, libros de historia de la tecnología, como la gente también pensaba que esta vez lo va a cambiar todo, y será un gran avance. A ver cómo se desarrolla, es como el Internet. El Internet al principio no tenía casi usos. Cuando apareció era una especie de correo electrónico. Después se le fueron buscando uso. La inteligencia artificial será una herramienta más. Yo creo que nos puede hacer la vida más cómoda. No le temo que nos suplante ni nada así por el estilo. Cuando eran los 70 o aparecían los ordenadores en los 80, también decía que no vamos a quedar todos sin trabajo. Se ven los chistes, se ven los libros de texto, se ven los chistes que se hacían en la prensa y todo, que nos iba a trabajar los robots por nosotros. Y en algunos aspectos sí, pero yo creo que hay... Por ejemplo, países como el mío, las tasas de paro, pues, aun siendo altas, son más bajas que nunca. Los países que tienen más IA, pues el paro es bajísimo, es decir, a día de hoy. Es decir, y cuanto más IA hay, parece que no destruye. Destruye algunos trabajos, pero crea otros nuevos. Pues es una herramienta magnífica, pero no creo que suplante la inteligencia humana. No. Yo me refería a cómo sacarle provecho, en el sentido de, todavía no está tan preparada para eso, pero el día de mañana capaz que hacer una película, por ejemplo, no cuesta millones de dólares como cuesta hoy, sino que lo puede hacer con unos pocos dólares. Estamos haciendo nosotros. Usted está creando contenido que puede ser visto por millones de personas gastando muy poco dinero, con un teléfono y una conexión a internet, o con un micro. No hace falta más que eso, ¿no? Y en ese aspecto se está democratizando, digamos, la información. Ideas como, si no fuera por esto, eran mucho más difíciles de difundir. Que no contaba yo con esto cuando apareció el Internet, claro. Éramos pequeños círculos, así que nos reuníamos así o hablábamos de vez en cuando, pero no era esta difusión que nos podemos ver y hablar pues, a miles de kilómetros o a gran distancia. Eso es un avance enorme. Para difundir las ideas, claro, también difunden los otros sus ideas. Entonces, ahí por lo menos podemos competir o discutir. Yo creo que lo estamos haciendo bastante bien. En una discusión abierta, en un foro abierto, en un mercado libre, que yo ahora abro el ordenador. Tengo en estas páginas literalmente vídeos, youtubes o libros, o sea, de todas las ideologías concebibles. Y creo que nosotros lo estamos haciendo razonablemente bien. Porque pueden escoger perfectamente cualquier otro. Y el hecho que se difunda tanto, algo dirá también. Porque muchas personas encuentran expresadas así cosas que pensaban, pero que no los habían visto, digamos, reflejadas formalizadas o explicadas de forma, digamos, argumentada, sino que son ideas que tenían ellos, pero no las habían visto. Eso me pasó a mí, que muchas veces tenía ideas en mi cabeza, pero yo no veía ningún libro que las explicaba. Hasta que descubrí ya mayor, libros de Mises, o empezaban a explicar un poco lo que yo entendía por el mundo. Pero claro, yo pensaba que era una intuición mía, pero los libros de texto me decían todo lo contrario. Muchas veces yo me quedaba con los libros de texto cuando era joven. Me parecían como más rigurosos. Lo otro me parecía una intuición mía. Pero hasta que descubrí que había personas que pensaban así. Y yo creo que, bueno, no libre competencia de las ideas, no lo estamos haciendo mal. Muy bien. Bueno, profesor, sabemos que tenía otro compromiso ahora, así que lo liberamos. Infinitas gracias por el tiempo, por la paciencia, por contestar todas nuestras preguntas. Infinitas gracias. Gracias a ustedes y hasta la próxima, si Dios quiere. Hasta la próxima, profesor. Buenas noches y gracias por la amabilidad. Hasta luego. A usted. Chao. Chao.